quiero empezar, hermanos, afirmando que básicamente todo lo que se consigue o lo que se logra en esta vida se logra por la energía. Y se oye así como raro, pero yo voy a usar esta palabra energía porque cuando vas tú a ese pasaje donde nos pide Pablo que nos ocupemos en nuestra salvación, y luego después dice porque Dios es el que produce, el querer como el hacer, esa palabra produce es energesisos, que es la palabra griega. ¿De dónde viene nuestra palabra qué? Energía. O sea, es Dios quien a través de su fuente de energía, de su Espíritu Santo, a través de su vida, Él es el que produce el deseo en nosotros, tanto por las cosas de Él, pero también por hacer esas cosas. Entonces, yo voy a usar esta palabra, aunque se oiga, no sé, para mí me suena un poco extraño. Pero lo que te decía es que todo lo que conseguimos en esta vida, todo lo que logramos, lo logramos a través de energía. Por ejemplo, a ti y a mí nos tomó energía levantarnos esta mañana de nuestras camas. A ti y a mí nos tomó energía preparar tal vez el desayuno de esta mañana. A ti y a mí nos tomó energía subirnos al transporte que hayas usado para venir aquí a la iglesia. O sea, todo lo que logramos en esta vida es gracias a la energía, es gracias a la fuerza, a un poder, ¿verdad? Y nosotros podemos decir que esto es lo mismo en el aspecto espiritual. De igual manera, nosotros podemos vivir la vida espiritual que Dios nos llama a vivirla gracias a una energía, gracias a una fuente, gracias a un poder. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿de dónde proviene esa energía, por ejemplo, que nos impulsa a meditar? La palabra de Dios, que nos impulsa a orar. ¿De dónde es que viene esa energía que nos lleva a que cuando hacemos todas estas cosas, estas actividades espirituales, nos lleva a crecer espiritualmente? Y bueno, Pablo ya nos respondió en estos dos primeros versículos que leímos. Sin embargo, quiero traer a colación que a través de los años han habido dos preguntas o dos respuestas a esta pregunta. ¿A cuál pregunta? ¿De dónde proviene esa energía que nos impulsa a hacer las cosas de Dios, a meditar en su palabra? ¿De dónde viene esa energía? Bueno, algunos dicen que esa energía, ese poder, pues proviene completamente de Dios. O sea, estas personas dicen, nosotros como creyentes no tenemos en sí que hacer nada. Es Dios el que va a hacer toda la obra. Estas personas, históricamente se les ha llamado quietistas por querer estar quietos y ver la salvación del Señor. Ellos interpretan así de repente ese pasaje. Pero cuando habla Dios de estar quietos, no habla de que te quedes en una vida espiritual inactiva. O sea, totalmente quieta. No, habla de que vean mi salvación a través de mi soberanía, a través de mi poderío. Entonces, este tipo de personas, llamados quietistas, ellos al parecer creían que solamente era necesario esperar en Dios, en pasividad absoluta, y que Dios iba a hacer el resto de lo que Él tenía que hacer. Y bueno, el pensar así anula la voluntad de uno, el esfuerzo personal que Dios nos llama, no para ganarnos la salvación, pero sí para crecer a través del Espíritu Santo en nuestra vida espiritual. O sea, ellos dicen, no, que Dios actúe solamente. Y todavía hay muchos quietistas que aunque no lo dicen todo esto, así están. O sea, no lo proclaman verbalmente, pero sí lo viven. Entonces, prácticamente estas personas no aportan ninguna energía a su proceso de santidad. Según ellos, la clave es no hagas absolutamente nada porque Dios lo tiene que hacer. Y bueno, este es un grupo. Hay otro grupo que es totalmente lo opuesto a estos quietistas. Y estos son pietistas, que vienen de ser piadosos. Estas personas hacen todo lo opuesto a los quietistas. O sea, ellos dicen, no, el crecimiento espiritual lo impulsa más que nadie el creyente. Así que debemos de esforzarnos estrictamente a ser devotos, diligentes y muy disciplinados. Porque Dios requiere de nuestro esfuerzo para poder ser santos. Y hay parte de verdad en ellos. Pero ellos dicen, no, es por nosotros. O sea, no sé si puede haber. Unos se van a un lado y a un extremo y el otro grupo se va hacia el otro lado. Y están así. Hay un balance allí según la Biblia. Y sobre todo según el apóstol Pablo. Porque a través de sus cartas notamos que existe ese balance. Y bueno, estas personas pietistas, ellos usualmente terminan, al creer de esa manera, en legalismo. Terminan en ser personas
individuales donde se apartan de los demás y empiezan a ser muy excesivos, muy estrictos. Ahora, lo cierto de estos dos grupos, tanto los quietistas como los pietistas, es que la Biblia habla de esas dos posturas. Sin embargo, lo que suelen hacer estos dos grupos es que agarran nada más ciertos versículos y dejan los demás a un lado. Si ellos hicieran lo que se debe de hacer, agarrar toda la Biblia, porque toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, pues ellos se darían cuenta que esas dos posturas de alguna forma están allí. O sea, si solo leemos, por ejemplo, el versículo 13, podríamos pensar, hermanos, que el apóstol Pablo es un quietista. ¿Qué es lo que dice el versículo? Vamos a leer primero el 12. Dice ahí: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿qué? Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Eso suena ¿a qué? A pietista, ¿no? A que hay que ser piadosos, hay que esforzarnos totalmente, hay que ocuparnos, ¿verdad? Pero si leemos ahora el versículo 13, a ver si funciona esto. Ahí está. Escucha lo que dice el versículo 13. Dice: porque Dios, ¿qué? Es el que en ustedes produce, ahí está la palabra, energizo, así el querer como el hacer, y lo dice por su buena voluntad, por su beneplácito, porque Él así le place. Bueno, esto suena justamente lo contrario al otro versículo, ¿verdad? O sea, esto suena que es Dios el que tiene que hacer absolutamente todo. Él es el que va a producir todo, pastor, porque allí dice, pero también dice el versículo 12, hay una exigencia, ahí hay una orden. Ocúpense ustedes en su salvación y no de cualquier manera, no, háganlo con temor y temblor. Pues no sé si tú alcanzas a ver como esa tensión, como esa paradoja, como esa contrariedad, ahí está, ¿verdad? Y bueno, la cosa es que aunque estas dos posturas están allí, no significa que una está mal y la otra también está mal, o una está bien y la otra está mal, o viceversa. No, la Biblia nos va a decir que tanto la responsabilidad del creyente le pertenece a hacer al creyente, como la soberanía de Dios están ahí en la palabra de Dios. Entonces, ante esta disyuntiva, tenemos que plantear la siguiente pregunta: ¿cuál es el papel del creyente, el rol del creyente en cuanto a la santificación? No estamos hablando de la salvación. ¿Y cuál es el papel de Dios? ¿Qué es lo que Dios hace para santificar a su iglesia y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y la pregunta es, pues, ¿qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia nos va a decir que ambas cosas son ciertas. Mire, según Pablo, tú no tienes que entender esta verdad, o sea, porque son irrazonables. O sea, es una o es la otra, pastor, no pueden ser ambas al mismo tiempo. Pero según Pablo nos va a decir que ambas están allí. Y por lo tanto, sea Dios veraz y todo hombre que mentiroso. O sea, van a haber cosas dentro de la veracidad de Dios que nosotros no vamos a entender, pero son verdades de Dios. Y qué bueno, hermanos, que nosotros tengamos un Dios así, un Dios infinitamente más sabio, más inteligente que nosotros, un Dios que lo entiende todo. ¿Se imagina si Dios fuera como nosotros? O sea, a mí no me gustaría tener un Dios que fuera como yo, sería un Dios súper chafa. Y lo mismo contigo, por más inteligente que seas, o sea, si tu Dios fuera como tú, ¿verdad que nadie quiere un Dios así? Entonces, qué bueno que nuestro Dios es infinitamente más sabio, más inteligente, y Él lo entiende todo. Y nosotros van a ver muchas cosas que no vamos a entender. Ahora, ¿sabe que la misma tensión que surge de estas preguntas surgen en otros aspectos teológicos? Por ejemplo, miras a la persona de Cristo y luego preguntas, ¿Cristo es hombre o es Dios? Porque esa es la disyuntiva que hay. Tú y yo decimos, pues es hombre y es Dios, porque así dice la Biblia. Sin embargo, los testigos de Jehová no lo ven así, ni los mormones. Pero hay ahí una tensión, ¿verdad? Porque ciertamente Jesús fue 100% Dios y 100% ¿qué? Hombre. ¿Recuerdas el pasaje que estudiamos la semana pasada? Jesús, siendo en forma de Dios, o sea, siendo el mismo Dios, se despojó de toda su divinidad. O sea, no significa que dejó a un lado todo su poder, o sea, simplemente se limitó a usar su poder. Es esencia de Él. No quiere decir que lo dejó a un lado, simplemente no lo usó, porque eso es parte de Dios. Pero vino y se encarnó en un cuerpo como el nuestro.
un cuerpo humano. Así que era 100% hombre y 100% Dios. Otro ejemplo de otro aspecto teológico que también existe esa tensión es, por ejemplo, tú tomas un libro de la Biblia como el libro de los Filipenses y hazte la pregunta, ¿quién escribió esta carta? ¿Pablo o Dios? O sea, ¿quién fue? Tú puedes decir, bueno, o sea, cada palabra salió de la boca de Pablo, del corazón de Pablo, de su mente. Cada cosa que él expresó, Pablo la escribió a puño de la mano, con puño y letra. Algunas otras él las tuvo que haber dictado por el problema que tenía en sus ojos. Sin embargo, fue Pablo quien al final de cuentas escribió esas cartas. Pero la Biblia nos dice que las escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, por fin, pastor, ¿quién le escribió la carta? ¿O Pablo o Dios? Hay unos por eso que no toman las cartas del apóstol Pablo como lo que deberían de ser las cartas de Dios. Porque ellos dicen, no, la escribió un hombre. Pero no, la Biblia nos va a decir que tanto Pablo 100% le escribió como el Espíritu Santo de Dios. Y entonces tú dices, ¿cómo razonas tú eso? No se puede, ¿verdad? Ahora, ¿qué me dice del aspecto de la teología más controversial? O sea, cuando hablamos de la salvación, ¿eliges tú a Dios o Dios te elige a ti? Bueno, ahí hay una tensión también. ¿Por qué crees que hay dos grupos? Porque hay pasajes que apoyan tanto a un grupo como al otro. O sea, tú vas a encontrar que la Biblia te va a decir en unos pasajes que Dios, en base a su conocimiento anticipado de quién iba a terminar eligiéndolo como Salvador, pues Él entonces eligió a esas personas. Y luego está otros versículos que nos dejan ver como que Dios, sabiendo que nadie lo iba a elegir, pues entonces Él, en base a eso, por misericordia, decidió escoger a unos y no a otros. Y esas dos cosas están allí. Tanto esos pasajes que hablan de la elección incondicional de Dios, de la soberanía de Dios a la hora de elegir, como el que el ser humano es responsable de arrepentirse y de creer en el Evangelio. Dios no se va a arrepentir por ti. Dios no va a creer por ti el Evangelio. No, somos nosotros. Entonces, todos estos pasajes suenan altamente paradójicos, contradictorios. Sin embargo, están ahí, a lo largo y ancho de la Escritura. Ahí están. Muestran tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad humana. Y rápidamente vamos a ver unos, que el punto no es que hablemos de eso, sino que veamos que no solamente está la tensión en cuanto a quién es el que produce la santidad, ¿es Dios o somos nosotros? ¿Quién es? O sea, no es el único tema en el cual hay tensión, sino todos estos temas también que ya mencioné, sobre todo el que estamos viendo. Escucha lo que dice, por ejemplo, a Juan, capítulo 1. Se me olvida que tengo un control. Dice allí, dice, más a todos los que le recibieron. ¿Qué es eso? Responsabilidad humana, ¿verdad? Tú tienes que recibirle a Él. Y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sin embargo, el versículo 13, ahí viene la tensión. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? Por fin, Pablo. ¿Es el pecador el que recibe o es Dios el que salva? O sea, ¿quién es? Y en este caso no es Pablo, ¿verdad? Pero vamos a decirle a Dios, o sea, por fin, decídete, ¿no, Dios? ¿Quién es? Lo único que sabemos es que ahí están esas tensiones. Y no podemos agarrar una y despreciar la que no me gusta, ni viceversa. No están allí. Porque entonces cometeríamos el pecado de quitarle a la Biblia. No, ahí está y tenemos que nosotros aceptar lo que está allí. Entonces, por un lado vemos la responsabilidad humana, más a todos los que le recibieron. Ahí está la frase, o en esa frase está implicada la responsabilidad humana de recibir a Jesús. Y por el otro lado vemos la verdad de la elección soberana de Dios, implicada en la frase, los cuales no son engendrados por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? O sea, por un lado nos dice, es Dios el que salva, el que da el nacimiento, y por otro lado nos dice, no, tú decides si recibes a Jesús o no. Otro pasaje rápidamente está en Mateo capítulo 11, que dice lo siguiente, versículo 27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ahora escuchen lo siguiente. Y nadie conoce al Hijo, ¿sino quién? Sino el Padre, ¿verdad? Y luego dice ahí, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿A qué suena esto? Soberanía de Dios, ¿no? ¿Sí? Ahora, escuche lo que dice el siguiente versículo. Ese es el 27.
Vamos al versículo 28 y luego dice Jesús, venid a mí todos, los que estén trabajados. Otra vez, pues eres tú quien tiene que elegirme, quien tiene que traerme. O sea, si tú no dices que yo no puedo ir a ti, pero me estás diciendo que venga, porque si estoy trabajado, estoy cargado, tú me vas a hacer descansar. Pues si te das cuenta, vemos las dos tensiones ahí, las dos posturas, elección soberana de Dios y el ofrecimiento abierto de Jesús. Vengan a mí todos los que están cansados, todos los que quieran venir a mí. Entonces, pastor, pues esto es ilógico, tiene que ser una o la otra. Ese es nuestro razonamiento, ¿verdad? No pueden ser ambas, no tiene que ser una o la otra. Y sí, yo te entiendo, también así yo no puedo conciliar estas cosas, pero sí puedo ver que están en las Biblias ambas. No puedo yo hacerme el de la vista gorda. Así como tú no podrías hacerte el de la vista gorda si fueras a tu casa y en tu sala estuviera un enorme elefante. De igual manera yo no puedo hacerme el de la vista gorda porque está a través de toda la Biblia. Tú dices, es que yo no las veo. Es porque tú no estás acostumbrando a leer la Biblia libro por libro, versículo a versículo. Es por eso, tú eliges, tú seleccionas cuáles versículos, como la mayoría de los pastores hoy en día, para predicarlos, para leerlos. Pero cuando haces lo que la Biblia te pide, que te expongas a toda la palabra de Dios, entonces te vas a dar cuenta de estos dos elefantes, por así decirlo. Están allí. Vamos rápidamente, Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús acaba de alimentar a toda una multitud de personas, dice ahí que a 5,000 hombres, y eso sin contar mujeres y niños. Imagínate un enorme milagro, ¿verdad? Con unos pececillos y unos panecillos, unos cuantos de ellos. Y dice ahí, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Él está hablando de hambre espiritual, de sed espiritual. Y él dice, el que a mí viene y el que cree en mí, responsabilidad humana, ¿verdad? Vengan a mí. Pero escuche el siguiente versículo, que el siguiente versículo es el 36, pero yo lo voy a proyectar ahí el 37. Mas os he dicho que aunque me habéis visto haciendo milagros como este, no creen en mí. Aún a pesar de que mis milagros dan testimonio de que yo vengo verdaderamente de Dios, de que yo soy el Mesías. Y dice el versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene no lo echo fuera. Una vez más la atención. Todo lo que el Padre da. Entonces es Dios el que da la salvación. ¿Te das cuenta? Veo ahí la responsabilidad humana como también la elección soberana. Él va de todo aquel que cree puede tener vida eterna. A todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Por qué? Porque el que a mí viene yo no le echo fuera. ¿Te das cuenta? Esa es la secuencia. Entonces podemos ver, hermanos, a través de todos estos pasajes, tanto la doctrina de la responsabilidad humana como la doctrina de la elección soberana. De hecho, Pablo, en Romanos, justo después de haber hablado acerca de la elección soberana de Dios, de por qué Esaú no y por qué Jacobo sí. Bueno, él después de haber dicho cosas como, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Elección soberana, ¿verdad? Bueno, justo después de que él habla de todo esto, él empieza a exponer también la doctrina de la responsabilidad del hombre. Y escuché lo que dice ahí en Romanos capítulo 10, versículo 14. Creo que se los debo, ¿no lo tengo ahí? No, se los leo. Dice Pablo, pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Quién tiene que invocar? El hombre. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Quién tiene que creer? El ser humano, responsabilidad humana. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Quién tiene que oír el evangelio? Es la responsabilidad del pecador. Termina diciendo, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, de los que anuncian buenas nuevas. O sea, Pablo nos dice aquí que el pecador es el que tiene la responsabilidad de hacer todas estas cosas, pero nos acaba de decir que no depende del que quiere ni el que corre. Entonces, ¿qué es lo que yo acostumbraba a hacer y que acostumbran algunos a hacer? Pues si esta es mi postura, esta es la que más puedo yo entender y la que más abrazo, pues entonces no predico estos otros versículos. Y viceversa, y entonces casi siempre la argumentación es, pero aquí dice, pero aquí también dice, y ahí está, ¿verdad? Es un pleito de nunca acabar. Y la pregunta es, ¿cómo resolvemos estas contrariedades, esta paradoja, esta tensión? Bueno, tenemos que hacer lo mismo que hizo Pablo,
¿Qué hizo Pablo? Buscó armonizar estas dos tensiones. En ninguna de sus cartas lo ves explicando estas cosas, no. De hecho, como te digo, en Romanos, después de haber usado el capítulo 9 y el capítulo 10 para hablar de la soberanía de Dios, él concluye diciendo lo siguiente. Dice él, y en forma de estar súper admirado, dice él, oh profundidades, y se lo debo en ese versículo, de las riquezas de la sabiduría de Dios, a menos que esté allí. ¿Qué dice allí? Oh profundidades de las riquezas de la sabiduría, dice ahí, y de la ciencia de Dios. Y escucha lo siguiente, cuán insondables. No se pueden explorar los juicios de Dios, y menos tú y yo con la mente finita que tenemos. O sea, cuán inescrutables también son sus caminos. Así Pablo concluye ese tema, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Pablo para resolver esta contrariedad? No hizo nada. O sea, dice, es imposible que nosotros podamos armonizar estos dos posturas, estas dos formas de ver la Biblia. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Simplemente las expuso, sin tratar de resolver en su mente lo que es imposible de resolver, obviamente, ¿verdad? Por lo tanto, esto es lo mismo que debemos de hacer. Simplemente hablar de estas dos posturas. Ahí están, yo abrazo esta, me inclino a esta, por estas y otras razones. Y es todo. No podemos estarnos peleando, somos hijos de Dios. Hacemos a un lado eso, porque eso no es fundamental. Lo fundamental es en quién tú estás depositando tu fe para ser salvo. Sea porque crees que Dios te eligió o porque tú elegiste a Dios. ¿Quién? Solamente en Jesucristo hay salvación. Eso sí es fundamental. Lo demás no lo es. Y no importa dónde tú puedas estar, en cuál postura. Lo importante es que debemos dejar a un lado esas cosas y buscar lo fundamental y mantenernos unidos para poder predicar el Evangelio. Eso es lo que Pablo está haciendo en esta carta a los filipenses. Está tratando de que todas esas riñas que habían, pleitos, divisiones, se resuelvan. Porque si no se resuelven, corren el peligro de que al desunirse ya no van a seguir unidos y no van a crecer juntos. No va a haber crecimiento, y si no hay crecimiento espiritual, no va a haber proclamación del Evangelio. O sea, tanto el cristiano es afectado como los de afuera. Y hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Así que, ¿qué tenemos que hacer ante estas paradojas? Hacer lo mismo que Pablo, hermanos. Mire, un teólogo de los años pero bien pasados, él dijo esto acerca de estas dos doctrinas. Y ya me está fallando aquí la vista. Van a dar ya las lentes. Él dijo lo siguiente, dice, la diferencia entre el calvinismo, que el calvinismo cree que Dios elige de manera soberana, y el arminianismo, que ellos dicen, no, nosotros elegimos a Dios, no es que el calvinismo crea en la soberanía de Dios, mientras que el arminianismo crea en la responsabilidad del hombre. Esa no es la diferencia. No, dice él, más bien la diferencia verdadera es que el calvinismo cree plenamente tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre, sin tratar de resolver la paradoja razonando. Esa es la diferencia, nosotros no razonamos esto, ahí están las dos cosas. Mientras que el arminiano siente que la paradoja, la contrariedad, hay que resolverla. ¿Y cómo termina según él resolviéndola? Negando todos esos pasajes que hablan de la soberanía de Dios y manteniendo nada más la responsabilidad del hombre. Por lo tanto, la verdadera diferencia, dice él, entre estas dos posturas es una diferencia en actitud ante esta paradoja. El arminiano se enfrenta ante esta paradoja con una actitud racionalista. Y él dice, esto se tiene que razonar bien porque para eso Dios nos dio la razón. Por lo tanto, termina razonando él en su postura y deja a un lado o empieza a negar la otra postura que también está ahí en la Biblia. Y bueno, mientras el calvinista, él se enfrenta ante esta paradoja, ¿con qué? Con una actitud de aceptación y de reverencia. Ahí está, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, pero eso no tiene sentido, yo lo sé, pero allí está. ¿Te das cuenta? Y bueno, él termina diciendo lo siguiente, tenemos que entender que la paradoja es una de las cosas secretas que le pertenecen a Dios. Y no necesitamos, hermanos, nosotros tratar de averiguar de qué se trata o cómo se arregla. No, dice él, más bien es algo que nunca podremos armonizar. Entonces, volviendo a la paradoja de Filipenses. ¿Soy yo o es Dios el que me santifica, el que me ayuda a crecer espiritualmente? ¿Es estar quieto y no hacer nada y dejar que Dios haga el resto? ¿O es obediencia? ¿Cuál de estas
dos tensiones es? Bueno, tanto esta tensión como las otras que vimos y las otras que hay, no es un asunto nuevo, hermano, ni es un asunto aislado en la Biblia. No, estas paradojas están a través de toda la Biblia. Y en este tema de la santificación, ¿quién es el que produce santificación? ¿Somos nosotros o es Dios? Es un tema donde la Biblia nos va a decir, son ambos. Pero esto no puede ser así, pastor. Si yo le ayudo a Dios significa que me estoy ganando la salvación por obras. Pero no te me adelantes. Y el otro va a decir, bueno, es que es Dios el que tiene que obrar. Y la paradoja sigue allí. Y esto es algo que los teólogos, y un teólogo es alguien que estudia a Dios, y tú y yo somos teologuitos, estudiamos a Dios, ¿verdad? Los teólogos grandes, con mentes grandes, que se dedican precisamente a eso, y se les paga por eso, ellos no se ponen de acuerdo tampoco, menos nosotros. Si ellos tienen más capacidad, menos nosotros, ¿verdad? Entonces, no perdamos el tiempo tratando de poder resolver nuestras posturas. No, más bien, enfoquémonos en lo que verdaderamente entendemos, en lo que es importante. Y en este caso, Pablo, y de hecho en esta carta y en otras, y la misma Biblia, nos va a hablar de estas dos tensiones. Tú eres responsable de tu crecimiento espiritual, pero también Dios está obrando en ti. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15. ¿Qué dice allí? Corintios capítulo 15, versículo 10. Creo que voy para atrás. Dice, pero por la gracia de Dios, ¿qué? Dice Pablo, pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. ¿Sí? El nivel de espiritualidad que yo he alcanzado es gracias a Dios, dice Pablo, ¿verdad? Todo lo que yo soy, todo lo que yo hago es gracias a Dios. Y sigue diciendo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, y luego viene la atención, he trabajado más que todos ellos. Pero y luego Pablo termina como inició, pero no yo, ¿sino qué? Sino la gracia de Dios conmigo. Ahí está nuevamente esa atención. Mire, vamos rápidamente a Primera de Reyes, capítulo 8. Vamos a ver los versículos 58 y 59. Aquí encontramos al rey Salomón, está dedicando el templo y empieza a orarle a Dios, y justamente de que termina de orarle a Dios, se dirige hacia el pueblo. Y escucha lo que dice el versículo 56, ese es el 58. Dice, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros, Jehová nuestro Dios, o dice, esté con nosotros, mejor dicho, como estuvo con nuestros padres, y no nos desamparare ni nos deje. Y justamente después de decir esto, ¿qué dice ahí? Incline nuestro corazón hacia Él. ¿Quién? Dios, ¿verdad? ¿Para qué? O sea, que Dios nos dé un corazón dispuesto para que entonces andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y decretos, los cuales mandó a nuestros padres. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? O sea, que sea Dios quien haga que suceda esto, que vivamos para obedecerle, que sea Él. Esa es la petición de Él, ¿no? Que Dios incline nuestros corazones hacia Él mismo, para que entonces podamos obedecerle. Ahora, escucha cómo Salomón termina este ruego, versículo 59, y de hecho 60. Dice, y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su templo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro como Él. Y dice el versículo 61, me regresé, que dice, sea pues perfecto vuestro corazón. Por fin, que Dios incline nuestros corazones para entonces poder obedecerle, o es esto, una orden. Sé pues perfecto en tu corazón para con Jehová, andando ¿en qué? En sus estatutos y guardando sus mandamientos. Cuando uno está en una postura de un lado, ya sea en que es Dios el que hace todo, hay que estar quieto, pues se dirige al otro versículo, ¿verdad? Y cuando estás en la otra postura, no, somos nosotros, agarramos esos pasajes y ahí estamos, unos con otros. Pero la realidad de las cosas es que ambas cosas están ahí, hermanos. Son contrariedades.
Y están ahí, tenemos que abrazarlas, no las entendemos también. Quédate donde tú estás inclinado a creer. Si eso está produciendo en ti santidad, adelante. Si eso está haciendo que ames más a Dios, adelante. Si eso está haciendo que tú seas un apasionado evangelista, adelante. Eso es lo que importa al final de cuentas. No en qué postura estemos. Que lo que creamos esté produciendo en nosotros cambio. Que lo que creamos nos esté acercando más a Dios y no que nos esté alejando. Es eso lo importante. Entonces ahí está también esa tensión, hermanos. Hay una tensión ahí una vez más. Ok, con esto en mente, vamos a regresar a Filipenses, versículo 2. Dice ahí Pablo, por tanto, ¿verdad? Por tanto, y vamos a cortar todo ese versículo. Por tanto, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Quién tiene el papel, según este pasaje, en producir santidad en su vida? El hombre, ¿verdad? Nosotros. Ahí está. Pero eso no me gusta, como que eso suena a ley. No suena a ley. Suena que Pablo te está diciendo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que ese es tu papel, ya como creyente. Ocúpate en tu salvación. Pero como vamos a ver ahorita, ¿de qué tipo de salvación o de qué tipo de ocupación está hablando Pablo? O sea, salvarte de la ira venidera, de la condenación eterna. ¿Es a eso que Pablo se dirige? ¿O a lo cual se refiere? O sea, es como si Pablo dijera allí, trabaja por tu salvación, cuídala porque la puedes perder. Leyendo este versículo así aislado, al resto de la Biblia así se entiende. Pero la Biblia se interpreta a sí misma, ¿verdad? Donde tú empiezas a creer algo por un pasaje que leíste y después te topas otro pasaje y lo contradice, entonces dices, ay, algo está mal. Tengo que yo resolverlo, voy a pedir a Dios que me dé sabiduría para resolver esta contrariedad. Porque no todas las contradicciones son contradicciones paradojas, por así decirlo, no sé si me entiendan. O sea, hay otras verdades, por ejemplo, los que no creen en Dios van a decir, no, pues todo fue creado, ¿por quién? Por ese famoso Big Bang. Y eso con la Biblia es rápidamente refutarlo, ¿verdad? No, todo fue creado por Dios. En 6 días solamente. Y uno dice, eso es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Por eso le servimos a ese Dios, porque es un Dios increíblemente poderoso. Entonces, hay unas cosas donde sí son bien obvias. Y hay otras como estas que sí son bien complejas. Entonces, la cosa es, ¿de qué está hablando aquí Pablo? Cuando habla de que ocúpate en tu salvación. Desde que empezamos a leer y a estudiar esta carta, ¿Pablo ha estado hablando de la salvación? ¿De que se puede perder? No. Según el contexto en el que él está diciendo esto inmediato, no habla nada acerca de eso. Y no puede estar hablando acerca de eso por lo que él dice en sus otras cartas. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente. Dice Pablo allí, porque por gracia, ¿qué es gracia? Un regalo, ¿verdad? Y un regalo inmerecido. O sea, y sobre todo gratuito. O sea, no te costó nada. Por gracia son ustedes salvos, y lo dice, por medio de la fe. Por medio de la confianza ¿en quién? En Cristo Jesús, en su persona, en su obra expiatoria. Es por eso que somos salvos, porque es un regalo inmerecido de Dios, gratuito, y además solamente porque depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Y dice Pablo de una manera bien enfática, esto no es de ustedes. Pablo, al igual que hoy en día, tenía que enfrentarse con esa inclinación del ser humano. No, es que yo tengo que hacer algo para ayudarle a Dios. Y Pablo, no. O sea, esto no es de ustedes. Ustedes no tuvieron que hacer nada para ser salvos. Dice, pues es don de Dios, ¿verdad? Es un don de Dios. Y creo que ahí falta esa palabra o que no la encuentro. Por medio de la fe y esto no de vosotros. Y sí, me faltó ahí. Pues es don de Dios. O sea, es un regalo completamente gratis e inmerecido de parte de Dios para ti. Eso es la salvación, según lo que Pablo está diciendo aquí. Y por eso termina diciendo el versículo 9, no por obras. O sea, no es porque tú seas muy obediente a los mandamientos de la ley de Dios. No es por obras, sobre todo porque Dios quiere que nadie se jacte. No, tú y yo somos salvos simplemente porque a Dios le plació enviar a su Hijo Jesucristo y entonces morir por nosotros. Y ahora nosotros lo único que hacemos, y eso no es una obra, es creer en Él. Eso es todo. Entonces, como vemos, hermanos, la salvación es un don gratuito, que no se gana por hacer obras o por méritos, no.
Lo mismo Pablo dice en Romanos capítulo 3, del versículo 24. En adelante dice él lo siguiente. A ver, ¿es ahí? No es hacia abajo. Dice allí, siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente y luego por gracia, un favor inmerecido. Y luego otra vez, allá dijo mediante la fe, ¿verdad? Ahora va a decir aquí, mediante la redención. ¿Qué es en quién? ¿En tu esfuerzo? No, en el sacrificio de Jesús, a quien Dios puso como propiciación en lugar tuya, para que recibiera la ira que tú merecías por tus pecados. Entonces, es por esa obra, no por las nuestras, ¿verdad? Y sigue diciendo ahí, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su presencia los pecados pasados. Entonces podemos deducir, concluir a la luz de estos pasajes, hermanos, que las obras de la ley no justifican a nadie. El obedecer los mandamientos a Dios no justifican a nadie. La ley está ahí para condenarte, para decirte que no has podido cumplirla perfectamente, porque para poder ser justos delante de Dios se requiere guardar todos los mandamientos. Dice Santiago, si tú fallas en uno, ya quebrantaste todo. Entonces no es por obras, es simplemente que Dios justifica por pura gracia a través de la persona y la obra expiatoria de Jesús y nada más. Así que concluimos por estos pasajes y muchos otros que hay, que cuando Pablo exhorta a ocuparse en su salvación, no está diciendo trabajen por su salvación. No, él dice ocúpense en su salvación, no ocúpense por su salvación. No, Jesús ya se ocupó por ello. Nosotros estamos sí ocupándonos en esa obra que fue resultado de la salvación por lo que Jesús hizo en la cruz, cuando envió a su Espíritu Santo para ayudarnos a vencer el pecado que aún mora en nosotros. A eso se refiere Pablo cuando está diciendo ocúpense en su salvación, no por su salvación, sino en su salvación. Pablo no puede estar diciendo porque si no la pueden perder, porque entonces se contradeciría en todos esos escritos que él escribió a esas iglesias. No, él no está hablando de nada de eso. Está hablando más bien de que a la luz de lo que acabo de decir, ocúpense en su salvación, trabajen. Y es por eso que encontramos ese por tanto. Y dale. Ahí está ese por tanto, ¿verdad? Ese por tanto, ¿qué es? Es un conector gramatical, ¿verdad? Ya hablamos de ello. Cuando en una carta está un contacto gramatical como ese, por tanto, o debido a, o por ende, eso quiere decir que ese conector va a conectar lo que la persona va a escribir de ahí en adelante con lo que ya dijo previamente. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Lo que siempre se tiene que hacer, recordar o regresar a qué es lo que Pablo dijo. Pablo empezó a hacer sus exhortaciones desde el versículo 27 del capítulo 1, después de hacer saludo, después de decir, no saben cómo yo los amo, cómo yo tengo un afecto tan grande hacia ustedes, cómo yo oro por ustedes, y después de informarles todo acerca de cómo él estaba en la cárcel, de cómo el evangelio seguía prosperando, y después de decirles, ¿saben qué? Yo estoy en la cárcel, no sé si voy a salir vivo, si voy a salir muerto, no me importa, porque al final de cuentas para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y después de decirle Pablo todas estas cosas, llegamos ahí a ese versículo 27 del capítulo 1, y Pablo le dice, solamente les pido una cosa, por decirlo así, pase lo que pase, ya sea que me dejen salir, o que termine yo aquí en la cárcel y que termine decapitado, pase lo que pase, solamente les pido que se comporten como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos porque me dejaron salir, o que esté ausente porque sigo encerrado, oiga de que ustedes ¿qué? Están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. O sea, esta es la exhortación de Pablo, lo que hay detrás de, por tanto, ocúpense en su salvación. Que está diciendo Pablo, manténganse firmes en un mismo espíritu, en una misma meta, con un mismo objetivo, combatan juntos, unánimes por la fe del evangelio. Manténganse unidos, para que entonces puedan ser eficazmente capaces de luchar juntos en armonía al proclamar el mensaje del evangelio. Y cuando ustedes hagan eso, por consiguiente, lo que va a pasar es que entonces Cristo va a ser más creído. Pero si ustedes no resuelven sus conflictos, por ejemplo, Evodia, Sintique, por favor, sean de un mismo sentir.
compañero mío, haz todo lo posible, ayúdalas para que resuelvan todos sus conflictos, porque entre más conflictos haya, la posibilidad que existe de que se rompa la unidad entre los miembros es mayor. Y cuando hay desunidad, hermanos, una vez más, no hay crecimiento y no se está predicando el evangelio. Y esa es la preocupación del apóstol Pablo. Por favor, les pido que estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del evangelio. O sea, esta es básicamente la exhortación principal. De ahí se empiezan a salir o a extender otras exhortaciones del apóstol Pablo. Por eso llegamos al capítulo 2 y empieza Pablo otra vez con otro conector gramatical diciendo, por tanto, y se lo leo, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completen mi gozo. ¿Cómo van a completar mi gozo siendo o sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa? Déjenme decirles, filipenses, que al oír que había pleitos entre ustedes, que Bodia y Sinti que no se hablaban, eso robó parte de mi gozo. Hay una parte en mí que está triste y les quiero pedir, lo primero que uso para animarlos a que resuelvan todos sus problemas es que en Cristo tenemos muchos privilegios. Él nos consuela, tenemos su amor, su misericordia. A la luz de todo lo que tenemos, gracias a Cristo, les pido que completen mi gozo, que me hagan feliz. ¿Cómo lo van a hacer? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y wow, algo que no puedo dejar de señalarlo y que me maravilla mucho es el hecho de que lo que a Pablo le está robando el gozo no era que él estuviera en la cárcel, porque él estaba en la cárcel cuando está escribiendo esta carta. No era mucho menos que él tenía el temor de que a lo mejor lo iban a dejar por siempre encerrado o lo iban a sentenciar a muerte. Eso no le estaba robando el gozo a Pablo, porque él sabía que morir era ganancia. Pero lo que sí le estaba robando el gozo era saber que había pleitos dentro de la iglesia de Filipo. Increíble, ¿no? Yo me maravillo en eso y veo, ¿cómo podemos llegar a hacer eso? Porque ciertamente Pablo trabajó para llegar a esa espiritualidad, pero era Dios. El fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo. Ese es el gozo que venía o que tenía Pablo, que venía del Espíritu Santo. Y bueno, Pablo sigue diciendo en el versículo 3 para seguir avanzando. No hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Qué? ¿Antes bien con qué? Con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. En otras palabras, como vimos la semana pasada, Pablo está diciendo, mantengan la unidad. ¿Y saben cómo lo van a hacer? Manteniendo una actitud humilde. ¿Qué es mantener una actitud humilde? Bueno, traten a las demás personas como si fueran más importantes que ustedes. Sírvanles como superiores a ustedes. Y va a decir él, recordando que Jesús es el ejemplo supremo. Él tuvo esa actitud que yo les estoy pidiendo que tengan. Y si él la tuvo, siendo el dueño de todo, siendo lo que él es, con más razón, ustedes. Y es por eso que pasa a dar su exhortación. Haya pues en ustedes ese sentir de humildad, ese sentir de que Jesús vio a los demás como superiores a él, los trató siempre bien, a todos sus enemigos los bendecía. Y está diciendo Pablo, uso ese ejemplo de Jesús para que se motiven, para que luchen y resuelvan todas esas peleas, todos esos pleitos. Y sigue diciendo ahí el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló. Y se humilló, dice ahí, a sí mismo haciéndose ¿qué? Obediente. Toma en cuenta eso, obediente, porque Pablo va a decir, adopten la misma actitud de Jesús, sean humildes, sean sumisos como Jesús, sean obedientes, obedezcan mis exhortaciones, estén firmes en un mismo espíritu. Esa es la orden de Pablo, estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Eso es lo que Dios nos está pidiendo también a nosotros. Estén firmes en una misma actitud, con un mismo objetivo. No estamos aquí para de alguna manera demostrar que somos mejores unos que los otros. No, estamos aquí con un objetivo. Somos nosotros los discípulos de Jesús y Él nos envió tanto a predicar el evangelio como a ser discípulos. Y entonces eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso pone ese ejemplo de Jesús, para estimularlos a ellos, para estimular a Evodia y a Sintique a que finalmente dejen a un lado sus problemas.
por todo el amor que Dios ya les demostró, ya derramó sobre ellas. Entonces, este es el contexto en el que Pablo va a pasar a decir: por tanto, amados míos, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Te das cuenta? Aquí no está hablando, hermanos, de salvación, de que puedes perder la salvación, o de que te ocupes en tu salvación porque te puedes descuidar y la pierdes. No está hablando de nada de eso. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, que estoy encerrado, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Pues, ¿cuál es el sentido que está detrás de esta exhortación, hermano? No tiene que ver nada con perder la salvación. Más bien, esfuérzate constantemente por trabajar en la obra que Dios está llevando a cabo en ti aquí en la tierra. La salvación ya la ganó Dios en la cruz del Calvario a través de Jesús. Pero aquí Dios está haciendo una obra en ti para sus propósitos. Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de Jesús. Estamos todavía aquí, no nos ha llevado Dios porque Él quiere que seamos útiles para sus propósitos. ¿Y cuál es el propósito principal de Dios? Le dijo a sus discípulos antes de ascender, que les dijo: ir y predicar el evangelio, hagan discípulos. Es para esto que nosotros debemos de ocuparnos en esa salvación, en esa obra que Dios está llevando a cabo. Dios prometió, o Dios la empezó, y Pablo dice, Él promete terminarla hasta el día final. Y entonces Pablo está diciendo eso. En otras palabras, es como si Pablo estuviera diciendo: comprométete en el proceso de salvación que Dios está llevando a cabo. Que ese comprometerse se manifiesta en tu buena conducta, en tu buen comportamiento, y al esforzarte en mantener la unidad dentro de la iglesia y al adoptar la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que pese a que Él era mismo Dios, aún así se despojó de todo y fue siervo y se humilló. Bueno, de esa misma manera tú lo imites. Sé sumiso, sé obediente, sé un humilde. Y es de esto que Pablo está hablando cuando dice: ocupaos en su salvación. Romanos 6:19. Escucha lo que dice allí Pablo. Dice: así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora sí presenten sus miembros. ¿Para qué? Para la santificación, para servir la justicia. En otras palabras, Pablo está diciendo aquí: tú tienes la responsabilidad de apartarte del pecado. Tú tienes la responsabilidad de buscar ser obediente, de buscar obedecer las exhortaciones, de buscar mantener la unidad dentro de la iglesia. Tú la tienes, tú tienes que hacer algo al respecto. Dios ya puso el Espíritu Santo en ti. No sé si te das cuenta, mira, las cartas de Pablo, tú vas a ver que habla acerca de la gracia, y es solamente por gracia, solamente por medio de la fe en Cristo Jesús que somos salvos, y no es por obra, y es bien enfático, pero también es bien enfático en que tenemos responsabilidades. El mismo espíritu que inspiró a Pablo para hablar acerca de la gracia de Dios es el mismo espíritu que inspiró a Pablo a exhortar, a recordarnos nuestras responsabilidades que tenemos. Una vez más, no para ganarnos la salvación, sino más bien para que seamos más eficaces en las manos de Dios. O sea, ¿tú crees que una persona, un cristiano que anda en la cárcel constantemente va a ser un instrumento eficaz en las manos de Dios? Claro que no. Más bien va a ser piedra de tropiezo. Más bien va a interferir en los planes de Dios. Y es a eso que nos está llamando Dios a través de Pablo. Ocúpense en ese obrar que Dios está llevando a cabo de ustedes. Peleen por ser humildes, por ser obedientes. Arreglen, resuelvan todos los problemas que tienen. Por eso Pablo dice en otra de sus cartas: en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todo. Hay veces donde ya no depende de nosotros. Ya te humillaste, ya le pediste perdón a la persona, ya le explicaste, y aún así sigue con esa actitud. Ya es problema de esa persona y Dios. Ahora no te estoy diciendo que ya no sigas intentando, ¿verdad? Buscando la reconciliación. Ora por él y espera en Dios. Entonces, a través de toda la Biblia vamos a encontrar a Pablo diciendo: sí, amén, es por gracia. Pero también lo vamos a encontrar diciendo: hay que esforzarse, hay que hacer morir lo terrenal. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9, 24, él dice: ¿no saben que los que corren en el estadio, ¿sí? Los que de verdad se ejercitan, todos a la verdad se esfuerzan, por así decirlo, por correr velozmente porque quieren ganar un premio? Este es un premio cualquiera. Les dice en ese entonces a los de Corintios: corran ustedes de tal manera que obtengan ese premio. Dice: todo aquel que lucha por ese premio se abstiene de todos, empieza a comer bien, empieza a hacer ejercicio, todo por recibir una corona
corruptible, pero nosotros tenemos que esforzarnos por recibir una corona incorruptible, no la salvación. Dios va a dar coronas, Dios va a dar premios. En el tribunal de Cristo Dios va a empezar a dar galardones de acuerdo a cómo trabajamos aquí, de acuerdo a cómo fuimos fieles con Dios. Y Pablo sigue diciendo, así que yo de esta manera corro, me esfuerzo, no a la aventura, no peleo ahí como quien golpea al aire, o sea, no hago las cosas al ahí se va sin ningún objetivo, no, más bien yo golpeo mi cuerpo. O sea, yo me despojo de todos esos deseos que van en contra de la voluntad de Dios y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo por otro, yo mismo venga a ser eliminado. Otra vez, ahí dice que puedes perder la salvación. Venga a ser eliminado del llamado que Dios le dio para ser un predicador del evangelio a los gentiles. Porque una vez más tenemos que recorrer a todos esos pasajes como los que ya vimos, de que estamos seguros en Jesús porque Él compró nuestra salvación. Por ejemplo, Romanos 8, ¿quién te va a separar del amor de Cristo? La pregunta no es ¿quién te puede separar del amor que tú tienes por Cristo? Sino ¿quién te puede separar del amor que Cristo tiene por ti? Esas son dos cosas totalmente diferentes. Tú ahorita andas amando bien al Señor, el día de mañana no sé qué te vaya a pasar y quizás ya el domingo no regreses. Eso muestra que tú y yo no somos fieles, constantes a amar a Jesús. Pero Jesús sí. Jesús sí, dice Pablo, cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel, su amor es incondicional. Entonces pregunta Pablo, ¿quién te puede separar del amor de Cristo? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas con Él? ¿Cómo va a dejar de amarnos? Por favor, si ya lo entregó por ti. Y pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. O sea, el trabajo de Jesús no se terminó al morir por nosotros, no, ahora está a la diestra del Señor intercediendo por nosotros. ¡Wow! ¡Qué abogado tenemos!, ¿no? Entonces, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Por eso concluye Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir. Es que me puedo perder. No, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Y Pablo dice, pues si se me pasó alguna cosa, ni ninguna cosa creada, nada nos puede separar del amor que Cristo siente por nosotros. Entonces no puedes estar hablando de ser eliminado y perder la salvación. Entonces, ¿de qué nos habla? De ser eliminado de tu propósito. Dios nos llamó con un propósito. Vayan y prediquen el evangelio, vayan y hagan discípulos. Cuando lleguemos allá nos vamos a dar cuenta si fuimos eliminados de ese ministerio, porque vivimos para nosotros y no precisamente para la causa de Dios. Es a esto que Pablo se está refiriendo. De hecho, en el capítulo 3 vamos a ver a Pablo decir, no que yo ya lo haya alcanzado, no que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar, tomar aquello para lo cual fui también agarrado, tomado, asido por Cristo. ¿Para qué lo agarró Cristo a Pablo? ¿Recuerdas? La conversión de Pablo, ¿verdad? Pablo, ¿por qué me persigues? Y bueno, ¿qué le dijo después Jesús? Después de que ya platica con él. Dice, para esto te he salvado, para esto te he llamado, para que vayas y prediques el evangelio a quienes, a los gentiles, principalmente. Dice Pablo, está hablando de ese ministerio. Entonces todo esto de que ocúpense en su salvación, de que presenten sus miembros para servir a la justicia, de que corran, luchen, de que no tiren golpes al aire, de que golpeen su cuerpo para no ser eliminado. Todo eso habla de que te esfuerces para cooperar con la obra que Dios está haciendo en tu vida, para que le seas útil aquí, no para ganar tu salvación. Si Dios ya quisiera, nos llevaba como se llevó al criminal que fue crucificado a un lado de Jesús. Te digo que en este mismo momento estarás en el paraíso. Pero no, si nos tiene aquí es por algo, hermanos. Ahora, rápidamente, escucha lo que Pablo va a decir, y de hecho ahí está. ¿Cómo debemos de ocuparnos en nuestra salvación? ¿Con qué? Con temor y temblor. Quiere decir que no te ocupes, al ahí se va. No lo hagas con trivialidad, con frialdad, como si esta exhortación, este mandamiento no requiriera de mucha importancia, de mucha atención. O sea, eso nos habla de que hay que ponerle atención. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Porque el no hacerlo hay consecuencias, hermanos, ¿sabes? Ciertamente no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Una condenación eterna no la hay, pero sí hay consecuencias por causa de nuestro pecado. Y es por eso que debemos de temer y temblar. Si a ti te vale gorro, si tú estás enemistado con alguien y Dios está diciendo, hey, haz todo lo posible por resolver ese conflicto, y a ti te vale gorro, tú no te estás ocupando en tu salvación.
Y debes de temer, debes de temblar, porque estás afectando la obra de Dios. Lee la carta a los Corintios. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios? Hay de aquellos que destruyan el templo de Dios, la iglesia. Se están metiendo con Dios. Es por eso que dice Pablo, hay algunos que duermen. O sea, ellos les valía gorro todo. Ellos estaban haciendo las cosas en la casa de Dios, a la ahí se va. Y Dios los mató, Dios los quitó a un lado. ¿Por qué? Porque a quien Dios ama, Dios disciplina. A quien Dios toma por hijo, Dios azota. Se los llevó por causa de su desobediencia. Y es ahí donde Pablo dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y luego en su carta a los Gálatas nos va a decir lo siguiente. Dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado, nuestro corazón a veces nos engaña. Yo estoy viviendo a mi manera, vivo un cristianismo fácil y parece que todo está bien, Dios está contento conmigo. Es cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare tarde o temprano, eso es lo que va a segar, eso es lo que va a cosechar. Y Pablo cuando escribe esto a los Gálatas, lo escribe bajo el contexto de que Pablo le está diciendo, ahora que ustedes están en Cristo ya tienen al Espíritu Santo, está en ustedes, Él les da la capacidad de obedecer a Dios, de vivir para Dios. O sea, ahí está el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Dice, sin embargo, si ustedes proveen para la carne, lo que va a salir son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría y todas estas cosas como contiendan, celos, pleitos, disensiones. Por lo tanto, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que ustedes hagan en esta vida, tarde o temprano lo van a cosechar. Si ustedes viven para el Espíritu, ustedes van a cegar vida eterna. Si ustedes viven para la carne, muerte. ¿Te das cuenta? Si a ti te preocupan más las cosas de este mundo que las cosas espirituales, y tú dices, pero no, a mí me preocupan mucho y le pongo mucha atención a las cosas espirituales. Bueno, si a ti te da igual si no lees la Biblia, si no oras durante la semana, si no vienes a los servicios, tú estás sembrando más para la carne. Y Dios te está diciendo, ten cuidado. Si pudieran estar aquellos que me llevé allá en la iglesia de Corintios, te podrían decir, no, sí, ten cuidado. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Porque, una vez más, el Señor a quien toma por hijo, Él azota. Y esto es bueno que Dios nos discipline, hermano. Esto no es algo terrible para nosotros. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de la disciplina, bendita disciplina, que nos hace sufrir, pero que nos hace regresar a Dios. Que estábamos ya apartándonos, alejándonos de Dios, pero por la disciplina de Dios, porque trae una situación aflictiva, no regresa, hermanos. Y entonces empieza ahí el fruto apacible de justicia y somos ejercitados en la santidad de Dios. Y entonces Dios vuelve a restaurarnos, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces es bueno temerle a Dios, es bueno temblar ante su palabra. Lo es. Con este pasaje termino. Escucha lo que dice Isaías 66. Capítulo 1. Dice ahí Dios, y bueno, el otro pasa aquí, yo no decía, pero dice ahí, hermanos, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. O sea, Dios está diciendo eso para que vean, miren mi grandeza. O sea, imagínense, me siento en el cielo, que el cielo es inmenso, ¿qué tan inmenso seré yo, no? Y la tierra es donde descanso mis pies, la tierra enorme, así de grande soy. Y luego pregunta, ¿dónde está la casa que me habéis de edificar, chochos? O sea, ¿dónde está el lugar de mi reposo? ¿Pudieras tú edificarme una casa donde pueda contenerme? Si soy enorme. O sea, ¿qué puedes hacer tú por mí? No hay nada que tú me puedas ofrecer. No hay nada que necesite yo de ti, porque soy grande, porque soy enorme. Y dice el versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas. Y todas estas cosas fueron creadas, dice Jehová, por mí. Entonces, ¿qué es lo que quiero de ti? Si tú no, yo sé que tú no me puedes dar nada. ¿Qué es lo que pido de ustedes? Eso. Que seas pobre y humilde de espíritu. Que imites a Jesús. Que haya esa misma humildad que hubo en Cristo Jesús. Que tiembles a mi palabra. Porque es a esa persona a quien yo voy a mirar. Es a esa persona. Yo no sé si tú te has dado cuenta. Hay muchos que presumen de que Dios está con ellos y Dios está con ellos. Y la verdad es que muchas veces por el patrón que siguen de las consecuencias que están afrontando, es una de nunca parar. Lo único que demuestran es que Dios no está con ellos.
Sin embargo, Dios está con aquellos que son pobres y humildes de espíritu, que tiemblan ante su palabra. El llamado de Dios a nosotros, hermanos, es que no tomemos en poco este llamado que Dios nos hace a través de esta predicación y la pasada, de mantener la unidad dentro de la iglesia. ¿Cómo vas a mantener esa unidad? Mantener una actitud humilde. Al hacer eso, tú vas a empezar a tratar a los demás como más importantes a ti. Y si tenías un problema con Panchita o con Panchito, como es superior a ti, lo estás viendo así, lo vas a perdonar. Y cuando eso suceda, va a empezar a haber unidad y va a empezar a haber un crecimiento más saludable. Y entonces lo más probable es que la proclamación del evangelio continúe adelante. A este pasaje, a la luz de lo que hemos visto, hermanos, debemos de darle prioridad, debemos de darle urgencia, importancia. ¿Por qué? Dice Pablo, porque Dios es el que produce el querer como el hacer. Ese pasaje de Dios mediante lo vamos a ver dentro de 2 semanas. Es Dios quien produce y por eso debes de temer, porque no tienes excusa. Todavía los que no tienen el Espíritu Santo tienen excusa, por así decirlo, pero tú y yo, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce el querer como el hacer. No hay excusas. Nos conviene, hermanos, humillarnos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos humillamos, así como Dios exaltó a Jesús, Dios nos exalta a nosotros. Que no inclines tu rostro y vamos a orar. Padre precioso, gracias por tu palabra. Que mantengamos la unidad, Señor, a través del poder del Espíritu Santo. Oh, Padre precioso, glorifícate, Rey. Por gracia somos redimidos.
paz de Cristo, hermano.